Señor Calvo, lo escuchamos, lo vemos. Ahora sí, lo saludamos de nuevo. Buen día. Hola, buen día, enorme gusto. Gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, conversábamos aquí con los chicos las horas previas a esta reunión informativa que se va a llevar a cabo aquí en nuestra localidad. Así es, la idea es presentar el relevamiento social comunitario que se comienza a poner en marcha desde la cooperativa local, con la integración de todas las cooperativas que forman parte de la fundación y una serie de estudios locales que tiene que ver con relevamientos informativos de comportamiento de la economía, la canasta básica de alimentos, el reporte de precios, de la composición de productos como gasoil, nafta, bolsa de cemento y también el registro informativo de las tarifas de servicios públicos que son un tema tan relevante en todo lo que es el debate público y también como constructor de la economía doméstica, de la economía productiva. Así que con mucho entusiasmo, con esta integración de Río Primero, con la cooperativa, con este trabajo comunitario que sin lugar a dudas va a ser el comienzo de una experiencia de planificación a partir de la información que se pueda registrar, que nos permita trazar una línea de tiempo histórico para evaluar dimensiones sociales, infraestructuras económicas, infraestructuras de salud, de educación, de culturas, de deportes, el tercer sector, las instituciones propias de la sociedad civil, que son tan importantes en comunidades como Río Primero, y que han hecho a la dinámica y las prácticas sociales un espacio de creación de soluciones ante las problemáticas, de descubrimiento de oportunidades para el progreso y también claramente el sector público local con las infraestructuras municipales, ¿no? Así que un proyecto de largo plazo en una Argentina que suele tener dificultades para pensar a distancia en el tiempo, pero el cooperativismo con una perspectiva federal, dando muestras de la necesidad de potenciar nuestras comunidades, entendiendo que nuestros espacios comunitarios, como el de Río Primero, son espacios de condiciones para un hábitat de paz social, de progreso individual, profesional, de oficios, de proyectos de ciudadanía y de familias, en una Argentina hiperconcentrada, ya no solo por el conurbano bonaerense, sino por los conurbanos que se van conformando en nuestra Argentina, y entendiendo que en la medida que se puedan crear condiciones de progreso para esa Argentina tierra adentro, donde está Río Primero y tantas comunidades cooperativizadas, es posible generar un equilibrio y una perspectiva diferente para un país más integrado, más inclusivo, de mayor equidad en cuanto a las oportunidades para el desarrollo de las personas. Señor Calvo, ¿este relevamiento se ha hecho en otras oportunidades? ¿Desde cuándo y qué resultados han obtenido? Bueno, nosotros comenzamos, la Fundación Consecor es una organización nacida hace poco tiempo, en el 2018 la constituimos. Quiero mencionar un hecho histórico para nosotros que nos llena de orgullo porque es un acompañamiento y un testimonio de conducta social ética reconocible en América Latina, en el mundo entero, como es el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, que es el presidente honorario de nuestra fundación. Así comenzamos a planificar este proyecto institucional en diálogo con el sector académico, con la Universidad Nacional 3 de Febrero, que es uno de los espacios académicos más reconocibles en las Américas, y durante prácticamente un año planificamos nuestra institucionalidad. En el 2019 comenzamos una experiencia piloto, podríamos decir, con 11 cooperativas de la Argentina a hacer este relevamiento social comunitario para empezar a generar un testeo de cómo el proyecto podía funcionar. A partir del 2019
bueno, entendiendo que ya había condiciones para evolucionar a una escala diferente, nos encontramos, como saben todos los argentinos y toda persona en este Claro. mundo, con una pandemia que nos sorprendió por la velocidad de llegada a todos los espacios globales, y el 20 de marzo del 2020 estábamos ya aislados y con todas las dificultades que seguramente conservamos en nuestra memoria, lo cual eso hizo que la evolución de la integración de las cooperativas sea a una escala razonable, dadas las dificultades padecidas por ya estar viviendo en tiempo pandémico. Esto hizo que con un grupo de 20, 25 cooperativas cada año vayamos dando estos pasos. Hicimos en el 2019 la infraestructura económica de estos 11 pueblos. Después, ya con más cooperativas, pasamos a hacer también un segundo módulo, que fue el de las dimensiones sociales, que hablaba de salud, educación, culturas y deportes. Ya en el 2021 ingresaron también una cantidad similar de cooperativas, y pasamos a hacer el tercer módulo del relevamiento de la sociedad civil, las instituciones emergentes de ese espacio y el sector público local. Y de alguna manera entendemos que el 2022 puede ser el año de la pospandemia, como nos indica estos días que estamos viviendo ya con menos dificultad, pero con todavía emergentes de problemática de este fenómeno de excepción que ha transitado la humanidad, y que tanto ha aquejado en términos de productividad, de transformación de las productividades y de la vida social y de las personas. Así que, siguiendo con este progreso en cuanto a la cantidad de cooperativas, ya Río Primero se incorpora, y bueno, la idea es empezar a tener ya un mapeo mucho más abarcativo. Hoy prácticamente los proyectos de la Fundación Colsecor participan 70 cooperativas a lo largo y a lo ancho del país. Ya empezamos a tener un registro de esta Argentina tierra adentro, de profundidades que muchas veces está invisibilizada, y nos permite justamente evaluar esas condiciones, de qué manera podemos generar incidencia institucional para que no solo la cooperativa sea un espacio creativo, transformador y de articulación con las instituciones locales, sino también pueda emitir estas realidades más allá de las fronteras locales, creando condiciones de microrregión, de regionalidades y de integración federal. Así que los resultados son muy positivos, porque hemos logrado tener un impacto desde el punto de vista informativo de la agenda pública de decisiones, en la consideración de este espacio donde habita la obra cooperativa y donde están nuestras comunidades, y nos permite empezar a cotejar contrastes, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la economía de los alimentos, de la canasta básica de alimentos, el INDEC produce un informe de la canasta básica de alimentos en el territorio ubicado en el reconocido AMBA, ¿no? Como aquella economía y aquel comportamiento que explica lo que sucede en la Argentina. Nosotros sabemos bien que muchas veces esas realidades, esas concentraciones urbanas, no es la que sucede, por ejemplo, en Río Primero. Pero para esto hay que tener datos, estadística, información tabulada, con metodología propia, aplicada y por organizaciones locales. Y nuestras cooperativas son un espacio legitimado en el tiempo, desde hace décadas, con servicios públicos esenciales, y entendiendo que esto es un proyecto que no se hace habitualmente en nuestras comunidades, entendemos que donde hay una necesidad, donde hay una oportunidad, el cooperativismo con sus creatividades, como lo ha demostrado a lo largo de toda su vida institucional, tiene que avanzar para generar estos espacios y estas instancias de progreso para la evolución de nuestras personas, ¿no? Con todo esto que usted manifestaba, Alberto, una vez finalizado este chequeo de todas las informaciones, ¿cuál es el objetivo final, digamos, de la fundación, la cooperativa,
para la sociedad? Bueno, básicamente nosotros lo que entendemos que tenemos que ir a un espacio de diálogo social mucho más potente para pensar estas instancias de progreso, ¿no? Nosotros desde el cooperativismo siempre decimos que seguramente el primer acto cooperativo es el del diálogo social. Y vuelvo a ponerlo en el marco del país, ¿no? Así como en Argentina hay una enorme dificultad para pensar en largo plazo, también en Argentina encontramos las dificultades de construir los diálogos sociales para llegar a acuerdos y por otra parte sostener los acuerdos en el tiempo, ¿no? Entonces, este relevamiento, esta estadística que se comienza a conformar a partir de este año en Río Primero, la idea es que podamos encontrarnos los espacios de integración informativa de estas prácticas sociales con información para poder evaluar con mayor consistencia los proyectos, los estados de situación de los proyectos y sobre todo las perspectivas que podamos trazar para sortear de alguna manera deterioros, para enfrentar estabilizaciones y para de alguna manera pensar el futuro con más evolución. En ese sentido, el primer punto es crear, luego de la información, ya ir hacia un diagnóstico social participativo, que se pueda constituir un ámbito de estas características. Las cooperativas son el fiel testimonio de que ese diálogo y ese ámbito sucedió históricamente allá con los pioneros de la cooperativa eléctrica, seguramente de Río Primero, que se encontraron, que pensaron la solución, que tuvieron inquietudes y que fueron parte de ese diálogo y que arribaron a un acuerdo y que pudieron sostener el acuerdo. Nadie imagina que los servicios que son cooperativizados en una comunidad con ese acuerdo sostenido en el tiempo pueda no ser ejercido por la economía social y solidaria con la cooperativa eléctrica de Río Primero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa firmeza en los proyectos tiene que ver con el encuentro, con el diálogo, con la posibilidad de establecer un acuerdo de largo plazo, pero pensando con información. Hoy también hay una realidad que transcurre de manera digital. Se puede constatar en los hechos, se puede visualizar, se puede encontrar en los sentidos perceptivos en el lugar en el que vivimos, pero también hay una realidad de los comportamientos que sucede de manera digital. Por lo tanto, hay que afianzar los espacios de reconocimiento informativo para entender las prácticas. Por ejemplo, hoy en muchísimas localidades de pueblos pequeños y medianos, nos empezamos a encontrar que muchas personas trabajan y viven en un lugar y trabajan a miles de kilómetros, capaz que para una empresa, para un espacio diferente. Bueno, estas realidades productivas también generan el impacto social y allí cobra importancia las infraestructuras de conectividad para crear esas condiciones de desarrollo. Así que la idea es justamente generar un ámbito de integración informativa primero con el relevamiento y luego avanzar en un estadio superior para ir a un diagnóstico social y que ese sea un espacio creativo para ir pensando el Río Primero del futuro, ¿no? Bien, Alberto, venimos de un censo y la preocupación por ahí también de lo confidencial, de lo anónimo, de la recopilación de estos datos y de este aporte de información. ¿Qué se puede detallar sobre esto? Bueno, en el censo vamos a tener que esperar todavía un tiempo, ¿no? Estamos todos expectantes de lo que pueda arrojar a nivel país este censo nacional, que lamentablemente tuvo que ser postergado producto de la pandemia también, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos este proyecto para comenzar a transitar, porque de alguna manera entendemos que también tiene que haber una reformulación de las agendas
de decisiones de políticas públicas, ¿no? Es decir, hoy se habla tanto de las necesidades de construir un país federal. Tenemos un país federal declarativo, constitucional, reconocido por los ámbitos de ciudadanía, por la sociedad política, con todas las formalidades, pero en las prácticas no sucede. Por eso también el poner la mirada en la cooperativa local, observando, estudiando, planificando a partir de esa información el proyecto de comunidad es clave. Nosotros nos gusta pensar en una idea de una cooperativa 360, ¿no? Que pueda tener múltiples perspectivas, que pueda observar y tener proximidad con aquello que pasa con la salud, con la empleabilidad, con los espacios productivos, con los espacios culturales, con esas infraestructuras claves. Hablaba hace un ratito de las dimensiones sociales y de las infraestructuras de salud y educación. Qué importante va a ser saber cómo se encuentra en este año, casi ojalá a la salida de la pandemia, las infraestructuras de salud y educación, y cómo se van a encontrar de aquí a unos años, si hubo evoluciones, estabilizaciones, deterioros, qué sucedió con ellos. Por ejemplo, las infraestructuras de cultura y de deporte, claves para recepcionar la salida de la ciudadanía de los encierros durante prácticamente 2 años, claro. Entendiendo que hay que generar una reparación de las emocionalidades producto de ese ahogo, de esa dificultad vivida. Entonces la cooperativa que ponga la mirada en proximidad con todos los espacios de comunidad hace a una cooperativa mucho más comunitaria, mucho más atenta al espacio local, brindando con eficiencia, con eficacia todos los servicios que desarrolla históricamente y sosteniendo ese proceso de gestión, pero ampliando el sentido de comunidad, que es el que ha motivado originariamente la creación de nuestras institucionalidades y por el que se encontraron seguramente aquellos pioneros que tal vez muchos no entendían de electricidad, pero entendían que había una necesidad comunitaria y que había que hacerlo. Seguramente en ese tiempo histórico habría ciudadanos que pensaban, estas personas que quieren hacer esta cooperativa no entienden tanto de electricidad, pero entendían esa necesidad y aún en el desconocimiento fueron avanzando para construir un ámbito integrado de esa solución. Y hoy es una realidad desde hace tantas décadas, por ejemplo, en Río Primero. Tal cual. Y una decisión ha sido también, como en esa época, poder hacer este análisis, tomar la decisión de aceptar la propuesta desde la Cooperativa de Electricidad de Río Primero, acompañados con todo el conocimiento y la experiencia que han tomado hasta el momento desde Colsecor. La verdad que son decisiones importantes que vamos a tener la oportunidad de tenerla la semana que viene con la charla con los comerciantes, y vamos a tener nuevamente la posibilidad de estar con usted, de poder charlar un ratito más con usted la semana que viene, así que lo esperamos gratamente. La gente que va a trabajar desde la cooperativa, que es Carlos Marosi y Jessica Pozzi, seguramente 2 grandes personas, van a estar atentas a todo, tomando más conocimientos y charlando con los comerciantes de nuestra localidad. Así que nosotros le agradecemos muchísimo, lo despedimos hasta la semana que viene, que seguiremos charlando un ratito más seguramente. Gracias, muchísimas Alberto. Gracias, enorme gusto, buena mañana, buen fin de semana para todos y buen comienzo de la semana, y ya el miércoles nos vamos a encontrar durante la tarde. Así es. Abrazo grande para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.